Buenas noches. Ese rincón tranquilo del Internet donde los eventos más fascinantes del pasado se convierten en tu compañía perfecta para una noche de descanso reparador. Acomódate en tu cama, ajusta tu almohada y permite que tu mente se relaje mientras exploramos juntos las historias más curiosamente somnolientas de la humanidad. Antes de comenzar nuestro viaje nocturno, te invito cordialmente a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, a dejar un like si este contenido te ayuda a encontrar el sueño, y a contarnos en los comentarios qué hora es en tu rincón del mundo y desde donde nos escuchas esta noche. Tu compañía hace que estas historias cobren vida de la manera más apacible posible. Esta noche, nos sumergiremos en el mundo aparentemente predecible de los cortesanos del pasado, esos personajes que poblaban los pasillos de mármol y los salones dorados de los palacios más importantes de la historia. Imagina por un momento el susurro de sedas y terciopelos rozando contra las piedras frías de castillos centenarios, el eco lejano de conversaciones en idiomas que ya no se hablan, el aroma a cera de velas mezclado con perfumes de rosas y especias orientales que flotaba en el aire de aquellas habitaciones donde se decidía el destino de imperios enteros. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante y también lo profundamente relajante de esta historia. Muchas veces, los cambios más monumentales de la humanidad no surgieron de grandes planes estratégicos o decisiones heroicas tomadas en momentos de gloria. No, querido oyente, los giros más importantes de nuestra historia a menudo nacieron de pequeños accidentes, malentendidos íntimos, conversaciones casuales durante largas tardes de tedio palaciego, o simplemente del capricho momentáneo de alguien que jamás imaginó que sus palabras susurradas al oído correcto cambiarían el curso de civilizaciones enteras. Permítete imaginar la ironía deliciosa de todo esto. Mientras nosotros, en nuestro mundo moderno, planeamos obsesivamente cada detalle de nuestras vidas, consultando calendarios digitales y optimizando cada minuto de productividad, algunos de los momentos más trascendentales de la historia humana ocurrieron porque alguien se aburrió durante una cena demasiado larga, o porque un cortesano mencionó algo sin pensar mientras se paseaba distraídamente por un jardín perfumado con jazmines. Comencemos nuestro recorrido en los pasillos silenciosos del poder, donde el aburrimiento era una constante y las consecuencias completamente inesperadas. Imagínate caminando por los corredores interminables del Palacio de Versalles en una tarde de 1661. El sol de otoño se filtra perezosamente a través de ventanas enormes, creando patrones dorados sobre los suelos de mármol pulido que reflejan el eco suave de tus pasos. El aire está impregnado de ese aroma particular de los palacios antiguos, una mezcla de cera de abeja, madera envejecida y esa fragancia dulce y ligeramente polvorienta de los tapices que han colgado de las mismas paredes durante décadas. En este ambiente de tranquilidad casi soñolienta, un joven llamado Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas del Reino de Francia, está a punto de cometer el error más elegante y costoso de la historia de la hospitalidad. Pero antes de llegar a ese momento fatídico, permíteme pintarte el escenario con la calma que merece esta historia. Fouquet era lo que podríamos llamar un cortesano modelo. Refinado, culto, increíblemente rico y poseedor de un gusto exquisito que se manifestaba en cada detalle de su existencia. Había construido para sí mismo un château en Vaux-le-Vicomte que era, sin exagerar, una obra maestra de la arquitectura y el diseño paisajístico. Los jardines se extendían como un tapiz verde perfectamente geométrico hacia el horizonte, interrumpidos solo por fuentes que creaban esa música acuática constante y relajante que tanto apreciaban los aristócratas de la época. Imagina el sonido, el susurro continuo del agua cayendo sobre piedra, mezclado con el murmullo distante de conversaciones elegantes y el ocasional tintineo de copas de cristal tocándose en brindar. Era el tipo de ambiente donde el tiempo parecía moverse con la consistencia de la miel, donde cada momento se estiraba placenteramente y donde las preocupaciones del mundo exterior se desvanecían como humo de incienso. Fouquet, en su generosidad genuina y su orgullo completamente comprensible por su magnífica propiedad, decidió organizar una fiesta. No cualquier fiesta, sino una celebración que sería recordada como la más espléndida jamás vista en Francia. Los preparativos tomaron meses. Se encargaron tapices especiales, se importaron manjares exóticos, se contrataron los mejores músicos de Europa
y se diseñaron fuegos artificiales que prometían iluminar la noche como si fueran estrellas fugaces controladas por la voluntad humana. El 17 de agosto de 1661, la fiesta finalmente tuvo lugar. Imagínate la escena. Cientos de invitados vestidos con sus mejores galas, sedas que susurraban secretos al moverse, terciopelos que absorbían la luz de miles de velas, y joyas que capturaban y reflejaban esa iluminación dorada creando destellos que bailaban sobre las paredes como luciérnagas domesticadas. La cena fue un espectáculo de 6 horas que incluía platos que parecían obras de arte más que alimento. Había esculturas comestibles, pájaros asados que habían sido rellenados con frutas exóticas y especias que perfumaban el aire con aromas que transportaban a los comensales a jardines orientales imaginarios. Los vinos fluían como ríos pequeños de rubí y oro líquido, y la conversación se movía con esa cadencia particular de las noches largas y placenteras, donde cada palabra se pronunciaba sin prisa, saboreándose como si fuera parte del menú. Pero aquí, querido oyente, es donde nuestra historia toma ese giro deliciosamente accidental que caracteriza los mejores momentos de la historia humana. Entre los invitados, observando todo con esos ojos penetrantes que ya entonces caracterizaban su mirada, se encontraba Luis XIV, el futuro rey Sol, quien en ese momento tenía apenas 23 años y aún estaba estableciendo su autoridad como monarca absoluto. Luis XIV era conocido por muchas cosas, pero la paciencia y la humildad no estaban entre sus virtudes más desarrolladas. Mientras la fiesta se desarrollaba a su alrededor con esa perfección casi mecánica que solo el dinero y el buen gusto pueden crear, el joven rey comenzó a experimentar una sensación muy particular y profundamente humana: la envidia. No la envidia gritona y obvia de los menos refinados, sino esa envidia silenciosa y corrosiva que nace cuando uno se da cuenta de que alguien más ha logrado algo que creía que era exclusivamente suyo. Imagina la ironía de la situación. Aquí estaba el hombre más poderoso de Francia, sentado en una fiesta que eclipsaba cualquier cosa que él mismo hubiera organizado jamás, rodeado de lujo que superaba incluso los estándares reales, y sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente opacado por uno de sus propios súbditos. La realización le llegó gradualmente, como esas sensaciones que se filtran lentamente en la conciencia durante las horas silenciosas antes del amanecer. Cada detalle de la fiesta de Fouquet era superior a lo que él había experimentado en sus propios palacios. La comida era más refinada, los entretenimientos más creativos, los jardines más espectaculares y hasta los invitados parecían estar disfrutando más genuinamente que en cualquier evento real. Pero lo que verdaderamente selló el destino de Fouquet fue el momento culminante de la velada. Unos fuegos artificiales tan espectaculares que iluminaron el cielo nocturno como si hubieran capturado fragmentos del mismo sol y los hubieran lanzado hacia las estrellas. Durante esos minutos mágicos, mientras los invitados alzaban sus rostros hacia el cielo pintado de colores imposibles, Luis XIV tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de Nicolas Fouquet, sino el curso entero de la monarquía francesa. Esa decisión, tomada en un momento de pique aristocrático y herida vanidad real, fue arrestar a Fouquet por malversación de fondos públicos. Pero más importante aún, Luis XIV decidió que nunca más permitiría que un súbdito lo eclipsara de esa manera. La solución que concibió fue tan grandiosa como su ego. Construiría un palacio tan magnífico que haría que Vaux-le-Vicomte pareciera una casa de campo modesta. Y así, querido oyente, nació Versalles. No como resultado de una gran visión política o un plan maestro de dominación cultural, sino porque un joven rey se sintió opacado durante una cena demasiado perfecta y decidió que eso jamás volvería a suceder. La ironía se profundiza cuando consideramos que Versalles, que eventualmente se convertiría en el símbolo por excelencia del absolutismo francés y uno de los catalizadores indirectos de la Revolución Francesa, nació de un momento de envidia muy humano y completamente accidental. Luis XIV contrató a los mismos artistas que habían creado la magnificencia de Vaux-le-Vicomte, el arquitecto Lebeau, el paisajista Lenotre y el decorador Lebrun, y les ordenó crear algo aún más espectacular. Lo que siguió fue una construcción que duró décadas y consumió una porción astronómica del tesoro real. Versalles se convirtió en una máquina de consumir recursos que, aunque magnífica, ayudó a crear las condiciones económicas que eventualmente llevarían al colapso del Ancien régimen.
Todo porque un cortesano generoso organizó una fiesta demasiado exitosa y despertó sin querer la competitividad real. Fouquet, por su parte, pasó el resto de su vida en prisión, probablemente sin comprender jamás completamente cómo una expresión de hospitalidad refinada había desencadenado una cadena de eventos que resonarían a través de los siglos. Murió en 1680, 19 años después de aquella fatídica cena, en la fortaleza de Pignerol, rodeado por muros de piedra fría en lugar de los jardines perfumados que tanto había amado. Pero su legado accidental perduró. Cada vez que visitamos Versalles, cada vez que estudiamos el absolutismo francés, cada vez que analizamos las causas de la Revolución Francesa, estamos viendo las ondas expansivas de una fiesta que salió demasiado bien. Mientras te acomodas más profundamente en tu cama esta noche, puedes reflexionar sobre la deliciosa ironía de todo esto, cómo un momento de generosidad genuina y orgullo artístico se transformó accidentalmente en uno de los catalizadores más importantes de la historia europea. Todo porque un joven con demasiado poder se sintió momentáneamente menos especial de lo que creía merecer. El eco de aquella noche de agosto de 1661 aún resuena en los pasillos de Versalles, donde millones de visitantes cada año caminan por salones que existen porque un cortesano olvidó la primera regla de la vida palatina. Nunca eclipses a tu rey, especialmente no durante los postres. Ahora que hemos explorado cómo la hospitalidad excesiva puede cambiar el curso de la historia, permíteme llevarte hacia nuestro siguiente destino, donde descubriremos cómo una conversación casual durante un paseo matutino alteró el equilibrio de poder en el Mediterráneo de maneras que sus protagonistas jamás podrían haber imaginado. Permíteme transportarte ahora hacia el sur, hacia un lugar donde el aire está impregnado permanentemente con el aroma dulce y casi narcótico de los naranjos en flor. Estamos en los jardines del Alcázar de Sevilla, en una mañana de primavera de 1700, cuando el sol aún no ha alcanzado esa intensidad abrasadora que caracteriza los veranos andaluces, pero ya calienta lo suficiente como para que las piedras antiguas irradien ese calor suave y reconfortante que invita a caminar despacio. Imagina el sonido de tus pasos sobre la grava fina de los senderos, interrumpido ocasionalmente por el murmullo hipnótico de las fuentes moriscas que han estado susurrando los mismos secretos acuáticos durante siglos. El agua cae en cascadas pequeñas y precisas, creando esa música constante que los arquitectos árabes diseñaron específicamente para inducir contemplación y tranquilidad. Es el tipo de ambiente donde las preocupaciones se disuelven naturalmente, donde el tiempo parece moverse con la misma cadencia lenta y deliberada del agua que serpentea por canales de mármol entre rosales centenarios. En este escenario de serenidad casi terapéutica, dos hombres caminan sin prisa particular, disfrutando de esa hora dorada de la mañana cuando el aire aún conserva la frescura de la noche pero ya promete el calor placentero del día. Uno de ellos es Philippe de Anjou, nieto de Luis XIV, un joven de 17 años que acaba de ser nombrado rey de España como Felipe V, aunque aún se está acostumbrando a la idea de gobernar un imperio donde el sol, literalmente, nunca se pone. Su compañero de paseo es Luis Guillermo de Baden, un príncipe alemán con una reputación bien merecida como estratega militar brillante y diplomático astuto. Baden es uno de esos personajes que la historia tiende a recordar más por sus consecuencias que por sus intenciones, hombres cuya influencia se filtra a través de los siglos de maneras que ellos mismos jamás anticiparon. Mientras caminan por senderos diseñados para la contemplación pacífica, rodeados por el perfume embriagador de jazmines y azahares que se mezcla con el aroma terroso de la hierba húmeda por el rocío matutino, los dos hombres mantienen una de esas conversaciones despreocupadas que caracterizan las mañanas sin agenda fija. Hablan de trivialidades palatinas, de la calidad de los vinos andaluces, de las diferencias entre la etiqueta francesa y la española, del clima sorprendentemente agradable de Sevilla comparado con los inviernos brutales de Versalles. Felipe V, todavía ajustándose a su nuevo papel como monarca de un imperio complejo y fragmentado, menciona casi casualmente sus frustraciones con la administración de los territorios italianos de la corona española. Es agotador, dice mientras se detiene a oler una rosa particularmente fragante. Tratar de gobernar lugares que nunca he visto, poblados por gente que habla idiomas que apenas comprendo, con problemas que cambian antes de que las cartas lleguen de un continente a otro. Baden,
que ha pasado años navegando las corrientes traicioneras de la diplomacia europea, escucha con esa atención aparentemente relajada que caracteriza a los políticos verdaderamente hábiles. Conoce la importancia de los momentos cuando los poderosos bajan la guardia, cuando las frustraciones genuinas se filtran a través del barniz oficial de la diplomacia formal. Los territorios italianos han sido problemáticos para España durante generaciones. Responde Baden, su voz adoptando ese tono ligeramente pedagógico que usan los mentores experimentados. Milán, Nápoles, Sicilia, son como joyas hermosas que requieren mantenimiento constante pero raramente producen la satisfacción que prometen. Felipe V, con esa impulsividad que caracteriza a los jóvenes que han recibido poder antes de adquirir sabiduría, suspira profundamente. El sonido se mezcla con el murmullo de las fuentes cercanas, creando una sinfonía pequeña de resignación aristocrática. A veces pienso que España estaría mejor enfocándose en América y dejando que otros se preocupen por el Mediterráneo oriental. Fue un comentario hecho sin malicia, sin agenda oculta, sin ninguna intención de alterar el equilibrio geopolítico de Europa. Simplemente la expresión espontánea de un joven abrumado por responsabilidades que parecían expandirse infinitamente en todas las direcciones geográficas imaginables. Pero Baden, cuya mente funcionaba como un instrumento de precisión calibrado para detectar oportunidades políticas, registró esas palabras con la intensidad de un orfebre examinando oro puro. Durante los días siguientes, mientras Felipe V continuaba con sus rutinas palatinas aparentemente normales, Baden comenzó a tejer una red de correspondencia diplomática que se extendería eventualmente por todas las cortes europeas importantes. Sus cartas, escritas con esa prosa elegante y aparentemente despreocupada que caracterizaba la diplomacia del siglo XVIII, contenían referencias cuidadosamente casual a las reflexiones interesantes del joven rey español sobre la reorganización potencial de los compromisos territoriales mediterráneos. Imagina la ironía deliciosa de la situación. Mientras Felipe V probablemente había olvidado completamente su comentario casual del jardín, concentrándose en cuestiones más inmediatas como aprender los nombres de sus cortesanos españoles y acostumbrarse a comidas que incluían más especias de las que había conocido en Francia. Sus palabras susurradas entre naranjos estaban generando ondas de excitación diplomática que se propagaban por Europa como círculos concéntricos en un estanque tranquilo. El emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyas ambiciones mediterráneas habían estado latentes durante años esperando la oportunidad correcta, recibió los despachos de Baden con el tipo de interés agudo que solo despiertan las posibilidades de expansión territorial legítima. Los Saboya, siempre listos para capitalizar cualquier reorganización del poder italiano, comenzaron sus propias negociaciones secretas. Los venecianos, eternos oportunistas marítimos, empezaron a calcular cómo una redistribución de territorios podría afectar sus rutas comerciales. Pero fue el archiduque Carlos, hermano del emperador y pretendiente al trono español durante la Guerra de Sucesión Española, quien vio en estos rumores diplomáticos la justificación perfecta para revivir sus ambiciones previamente frustradas. Si Felipe V estaba genuinamente dispuesto a ceder territorios italianos, argumentaba el archiduque, entonces claramente no tenía la determinación necesaria para gobernar eficazmente el imperio español completo. Lo que siguió fue una cascada de malentendidos diplomáticos magnificados por la distancia, las demoras en la comunicación y esa tendencia humana universal de interpretar la información ambigua de maneras que confirman nuestros deseos preexistentes. Cada corte europea comenzó a hacer planes basados en su interpretación particular de lo que Felipe V realmente había querido decir durante su paseo matutino entre naranjos. Para 1701, apenas un año después de aquella conversación tranquila en Sevilla, Europa estaba dividida en dos alianzas militares opuestas. La Gran Alianza, formada por Inglaterra, Austria, las Provincias Unidas y varios estados alemanes, se oponía a la Francia de Luis XIV y su nuevo aliado español. La Guerra de Sucesión Española, que duraría hasta 1714 y remodelaría completamente el mapa político europeo, había comenzado oficialmente. Imagínate la perspectiva de Felipe V cuando comenzaron a llegar los primeros reportes de movilizaciones militares y declaraciones de guerra. Ahí estaba él, apenas acostumbrándose a la idea de ser rey,
descubriendo que una conversación casual sobre sus frustraciones administrativas había sido interpretada como una invitación abierta a desmembrar su imperio. La guerra que siguió fue uno de esos conflictos que definen épocas. Se luchó en 3 continentes, involucró a prácticamente todas las potencias europeas y resultó en cambios territoriales que influenciaron la política internacional durante generaciones. El Tratado de Utrecht de 1713, que finalmente terminó el conflicto, redibujó el mapa de Europa y estableció principios de equilibrio de poder que durarían hasta las guerras napoleónicas. Pero quizás lo más fascinante, desde nuestra perspectiva nocturna y contemplativa, es considerar cómo Felipe V vivió con el conocimiento de que sus palabras casuales habían desencadenado toda esta devastación. Los registros históricos sugieren que nunca realmente se había propuesto ceder los territorios italianos. Su comentario había sido simplemente la expresión momentánea de frustración por la complejidad de gobernar un imperio transcontinental. Durante las noches largas de los años de guerra que siguieron, mientras los reportes de batallas llegaban regularmente a su palacio, Felipe V debe haber reflexionado sobre la fragilidad extraña de la comunicación humana. Como una observación hecha sin pensar, en un momento de relajación entre el perfume de naranjos en flor, puede transformarse en justificación para que miles de hombres marchen hacia campos de batalla desde los Países Bajos hasta Italia, desde el Caribe hasta las costas de España. La Guerra de Sucesión Española cambió todo. Estableció a Gran Bretaña como potencia naval dominante, consolidó el sistema de equilibrio de poder europeo, determinó que los Borbones reinarían en España pero nunca unificarían las coronas española y francesa, y creó las condiciones políticas que eventualmente llevarían tanto a la Revolución Americana como a la francesa. Todo porque un joven rey, durante un paseo relajante por jardines diseñados para la contemplación pacífica, mencionó casualmente que gobernar un imperio era más complicado de lo que había anticipado. Baden, por su parte, vivió lo suficiente para ver cómo su diplomacia oportunista había ayudado a remodelar Europa, aunque probablemente nunca reflexionó profundamente sobre la responsabilidad moral de amplificar las frustraciones privadas de un joven hacia crisis internacionales. Murió en 1707, durante los años más intensos del conflicto, rodeado por el reconocimiento de sus contemporáneos como un diplomático brillante, sin que la historia registrara si alguna vez se preguntó qué habría pasado si simplemente hubiera disfrutado de aquel paseo matutino sin tomar notas mentales para correspondencia futura. Mientras permites que tu mente se relaje con esta historia, puedes contemplar la naturaleza profundamente accidental de tantos momentos históricos cruciales. Como las grandes fuerzas de la historia a menudo se originan no en salas de guerra o consejos estratégicos, sino en conversaciones casuales entre personas que simplemente trataban de navegar las complejidades cotidianas de sus vidas, sin imaginar jamás que sus palabras resonarían a través de los siglos. El aroma de los naranjos en flor aún perfuma los jardines del Alcázar de Sevilla, y las fuentes moriscas continúan su murmullo eterno e hipnótico. Pero ahora, cuando los visitantes caminan por esos senderos, están pisando el mismo suelo donde una conversación accidental entre 2 hombres alteró el curso de la civilización occidental, todo porque alguien admitió cándidamente que su trabajo era más difícil de lo que había esperado. Ahora, querido oyente, permíteme llevarte hacia el oriente, hacia jardines donde te se sirve en porcelana tan fina que la luz del sol la atraviesa como si fuera cristal líquido, donde descubriremos cómo una malinterpretación lingüística durante una ceremonia aparentemente rutinaria cambió para siempre las relaciones entre Oriente y Occidente. Transportate ahora hacia los jardines imperiales de Beijing, donde el aire matutino está impregnado de una mezcla exquisita de incienso de sándalo, flores de loto que flotan en estanques perfectamente simétricos, y ese aroma sutil pero distintivo del té de jazmín que se prepara ceremonialmente en pabellones de madera lacada que han presenciado siglos de rituales diplomáticos. Es el año 1793, y estamos en los días finales de verano, cuando el calor húmedo de Beijing comienza a ceder ante las primeras brisas frescas del otoño. Los jardines del Palacio de Verano se extienden como un universo en miniatura, diseñados según principios estéticos que equilibran perfectamente la naturaleza domesticada con la ilusión de wilderness espontáneo.
Puedes imaginar el sonido de tus pasos sobre puentes de madera pulida que cruzan arroyos que murmuran secretos antiguos, el eco suave de campanas de viento que tintinean con una regularidad casi hipnótica en la brisa ligera. En este escenario de armonía cuidadosamente orquestada, está a punto de desarrollarse uno de los malentendidos más consecuenciales de la historia de las relaciones internacionales, un momento que alteraría permanentemente el equilibrio entre las civilizaciones oriental y occidental de maneras que sus protagonistas jamás podrían haber anticipado. Lord George Macartney, embajador británico extraordinario, camina nerviosamente por los jardines mientras espera su audiencia con el emperador Qianlong. Macartney es la personificación del diplomático ilustrado del siglo XVIII, educado, refinado, fluente en varios idiomas europeos y poseedor de esa confianza particular que caracteriza a los representantes de una nación que se considera a sí misma como la cúspide de la civilización moderna. Pero esta mañana, mientras observa los preparativos elaborados para la ceremonia de audiencia imperial, Macartney experimenta esa sensación incómoda que surge cuando uno se da cuenta de que las reglas del juego son completamente diferentes a todo lo que ha conocido anteriormente. Los funcionarios chinos se mueven con una precisión coreografiada que sugiere siglos de tradición inmutable, cada gesto calculado según protocolos que se pierden en la antigüedad de una civilización que consideraba a Europa como una curiosidad bárbara en los márgenes del mundo civilizado. El centro de la ansiedad de Macartney es una cuestión que parece trivial pero que porta el peso de imperios enteros. El Kowtow. Este ritual, que requiere que los visitantes extranjeros se postren completamente ante el emperador tocando el suelo 9 veces con la frente, representa para los chinos el reconocimiento apropiado de la supremacía del Hijo del Cielo sobre todos los habitantes de la tierra. Para Macartney, sin embargo, el Kowtow representa algo completamente diferente. La humillación simbólica de Gran Bretaña ante una potencia que él considera, en el mejor de los casos, igual a la suya propia y en el peor, inferior en términos de progreso tecnológico y organizacional. Durante semanas de negociaciones previas, ha argumentado que él representaba al rey de Inglaterra, no a un estado tributario, y por lo tanto debería ser recibido según protocolos diplomáticos de igualdad entre soberanos. Imagina la tensión que debe haber llenado el aire de aquella mañana, mezclándose con el perfume de crisantemos y osmanto que florecían en jardines diseñados para promover tranquilidad contemplativa. Dos civilizaciones, cada una absolutamente convencida de su superioridad cultural, estaban a punto de chocar no en campos de batalla, sino en los detalles aparentemente menores de la etiqueta ceremonial. Pero el momento verdaderamente fatídico llegó cuando Macartney, siguiendo sus instrucciones diplomáticas, presentó al emperador los regalos enviados por el rey Jorge III. Estos obsequios habían sido seleccionados cuidadosamente para demostrar la supremacía tecnológica británica. Telescopios, relojes mecánicos de precisión, armas de fuego avanzadas, textiles de calidad superior y varias máquinas que representaban los últimos avances de la revolución industrial. Macartney presentó estos regalos con un discurso cuidadosamente preparado sobre las ventajas del comercio expandido entre las dos grandes naciones, las oportunidades de intercambio cultural y los beneficios mutuos de una relación diplomática más estrecha. Habló de la admiración británica por la civilización china, pero también sugirió sutilmente que Gran Bretaña tenía contribuciones tecnológicas valiosas que ofrecer. El emperador Qianlong recibió estos obsequios con la cortesía formal apropiada, pero su respuesta reveló un abismo de incomprensión cultural que tendría consecuencias que resonarían durante más de un siglo. Para él, los regalos británicos no eran evidencia de una civilización avanzada ofreciendo intercambio entre iguales, sino tributos típicos de estados vasallos que reconocían la supremacía china y buscaban los beneficios del comercio con el imperio del centro. La respuesta oficial del emperador, dictada a escribas que la registraron en caligrafía que era en sí misma una obra de arte, se convertiría en uno de los documentos diplomáticos más consecuenciales de la historia moderna. En un lenguaje florido que mezclaba cortesía formal con condescendencia imperial, Qianlong agradeció al rey de Inglaterra por su sincera sumisión y por los productos curiosos de su país remoto. Pero luego vino la frase que cambiaría todo. Nuestra dinastía celestial posee todas las cosas en abundancia prolífica y no carece de ningún producto dentro de nuestras fronteras.
Por lo tanto, no tenemos necesidad de los artículos manufacturados de países extranjeros. Imagínate el silencio que debe haber seguido a esta declaración. McCartney, cuya misión principal había sido abrir mercados chinos para productos británicos, acababa de escuchar al gobernante del mercado más grande del mundo declarar que China no tenía interés alguno en lo que Gran Bretaña tenía para ofrecer. Pero la verdadera ironía de la situación era que tanto McCartney como Qianlong estaban operando bajo malentendidos fundamentales sobre las intenciones y capacidades del otro. McCartney había interpretado la riqueza y sofisticación que observaba en China como evidencia de un mercado próspero ansioso por productos extranjeros superiores. Qianlong había interpretado la presencia de la embajada británica como confirmación de que incluso las naciones más remotas reconocían la supremacía china y buscaban los beneficios de la relación tributaria tradicional. Ninguno de los dos comprendía que estaba presenciando el choque entre dos visiones del mundo completamente irreconciliables. El universalismo comercial británico, que veía el comercio libre como beneficioso para todas las partes y técnicamente inevitable, y el universalismo cultural chino, que veía a China como el centro natural del mundo civilizado rodeado por barbarios que gradualmente se beneficiarían de la influencia civilizadora china. Durante los días que siguieron a la audiencia, mientras McCartney y su séquito eran entretenidos con hospitalidad imperial extravagante que incluía banquetes de 40 platos y excursiones a jardines que eran obras maestras de ingeniería paisajística, el embajador británico comenzó a formular las observaciones que eventualmente se convertirían en su reporte oficial al gobierno de Londres. Este reporte, escrito con la prosa elegante pero penetrante que caracterizaba la diplomacia británica del siglo XVIII, describía un imperio chino que era simultáneamente impresionante y vulnerable. McCartney había observado la riqueza inmensa y la sofisticación cultural china, pero también había notado lo que él interpretaba como complacencia peligrosa, resistencia al cambio y una superstición extraña de que la perfección de las instituciones chinas las hacía inmunes a la mejora o adaptación. Este imperio enorme, escribió McCartney en una de las frases más proféticas de la literatura diplomática, es como un barco de guerra de primer rango que ha sido mantenido en condición aparente, pero cuyos oficiales han permitido gradualmente que se deteriore. Puede no hundirse inmediatamente, pero cuando lo haga, jamás se levantará de las profundidades. Esta observación, hecha por un diplomático frustrado tratando de explicar a sus superiores por qué su misión había fracasado tan completamente, se convertiría en la justificación intelectual para un siglo de intervención occidental en China. Porque lo que McCartney no podía saber, mientras escribía sus reportes en habitaciones perfumadas con incienso de sándalo, era que sus observaciones serían leídas y releídas por generaciones de funcionarios británicos, comerciantes y, eventualmente, oficiales militares. Sus descripciones de la resistencia china al comercio libre serían interpretadas como evidencia de una civilización que necesitaba ser abierta por la fuerza si era necesario. Las guerras del opio, que comenzarían menos de medio siglo después, tenían sus raíces intelectuales en los malentendidos de aquella audiencia ceremonial en Beijing. Los tratados desiguales que humillarían a China durante el siglo XIX, la partición de esferas de influencia europea en territorio chino, el colapso eventual de la dinastía Qing. Todo esto puede trazarse de vuelta a aquel momento cuando dos hombres civilizados, cada uno actuando según los mejores principios de su propia tradición cultural, fracasaron completamente en comunicarse efectivamente. El emperador Qianlong murió 6 años después, en 1799, probablemente sin reflexionar mucho sobre su encuentro con el extraño embajador de aquella isla remota en los márgenes occidentales del mundo. Para él, la audiencia había sido simplemente otro ejemplo de bárbaros reconociendo apropiadamente la supremacía china, aunque de manera un poco torpe. McCartney regresó a Londres, donde escribió memorias detalladas de su experiencia que se convirtieron en lectura obligatoria para cualquier interesado en los asuntos chinos. Murió en 1806, lo suficientemente temprano para evitar presenciar cómo sus observaciones serían usadas para justificar políticas que habrían horrorizado su sensibilidad diplomática del siglo XVIII. Mientras te relajas en tu cama esta noche, puedes contemplar la tragedia hermosa y profundamente humana de todo esto. Como dos civilizaciones,
cada una representada por hombres genuinamente cultivados y bien intencionados, pudieron malinterpretarse tan completamente que su encuentro se convirtió en el catalizador para un siglo de conflicto y humillación mutua. El té de jazmín aún se sirve en porcelana fina en Beijing, y los jardines de palacio de verano todavía reflejan esa filosofía estética que busca armonía entre elementos naturales y artificiales. Pero ahora, cuando los visitantes caminan por esos senderos donde una vez McCartney esperó nerviosamente su audiencia imperial, están pisando suelo que presenció uno de los malentendidos más consecuenciales de la historia humana, un momento cuando la cortesía diplomática perfecta produjo incomprensión perfecta. Y ahora, querido oyente, permíteme llevarte hacia nuestro destino final, hacia salones donde el chocolate se sirve en tazas de plata que reflejan la luz de candelabros cristalinos, donde descubriremos cómo una obsesión aparentemente inocente con la precisión orológica desencadenó una revolución que nadie había planeado. Déjame llevarte ahora hacia los salones perfumados del Palacio de Versalles en una tarde de octubre de 1785, cuando las hojas doradas del otoño francés crean alfombras susurrantes bajo los pies de cortesanos que caminan sin prisa por galerías donde cada superficie refleja la luz tamizada de candelabros que parecen constelaciones domesticadas. El aire está impregnado de esa mezcla exquisita de cera de abejas, polvos perfumados y el aroma dulce del chocolate caliente que se sirve en tazas de porcelana tan fina que la luz las atraviesa como si fueran pétalos traslúcidos. En este ambiente de elegancia que se había perfeccionado durante generaciones hasta convertirse en una forma de arte, nos encontramos con Marie Antoinette, reina de Francia, quien está a punto de desarrollar una obsesión que parecería completamente trivial si no fuera por las consecuencias extraordinarias que tendría para el futuro de la monarquía francesa. Imagínate el sonido que define este momento, el tic-tac constante y preciso de docenas de relojes mecánicos que llenan los apartamentos reales con una sinfonía temporal hipnótica. Cada reloj marca un ritmo ligeramente diferente, creando una polirritmia compleja que se filtra por habitaciones decoradas con tapices que representan escenas pastorales idílicas, donde pastores aristocráticos cuidan rebaños que jamás han conocido el barro real o la monotonía del trabajo agrícola genuino. Marie Antoinette, a los 30 años, ha desarrollado lo que sus cortesanos describen delicadamente como una fascinación particular por la mecánica temporal. Pero lo que realmente ha capturado su imaginación no son los grandes relojes ceremoniales que marcan las horas oficiales de la corte, sino los relojes pequeños y extraordinariamente complicados que acaban de llegar de los talleres de los maestros relojeros suizos. Dispositivos mecánicos tan precisos que pueden medir no solo horas y minutos, sino segundos, y algunos incluso fracciones de segundos. Esta obsesión había comenzado inocentemente durante el verano anterior, cuando Abraham Louis Breguet, el relojero más innovador de Europa, había presentado a la reina un reloj de bolsillo que incorporaba complicaciones mecánicas jamás vistas anteriormente. El dispositivo podía mostrar las fases de la luna, predecir eclipses, calcular la ecuación del tiempo y, lo más fascinante para Marie Antoinette, medir intervalos temporales con una precisión que hacía que la vida cortesana pareciera súbitamente como una serie de momentos discretos y cuantificables. Imagina la ironía de la situación. Aquí estaba una mujer que habitaba un mundo donde el tiempo se movía con la consistencia de miel tibia, donde los días se extendían en rutinas ceremoniales que se repetían con la regularidad de liturgias seculares, desarrollando súbitamente una obsesión con la medición precisa de cada segundo que pasaba. Marie Antoinette comenzó a cronometrar todo. Las conversaciones en sus salones, la duración de las actuaciones musicales, el tiempo que tomaba servir cada plato durante las cenas ceremoniales, incluso los intervalos entre las reverencias de los cortesanos que buscaban audiencia. Lo que había comenzado como curiosidad por la mecánica ingeniosa se transformó gradualmente en una nueva forma de experimentar la realidad, donde cada actividad cortesana se convertía en un ejercicio de medición temporal. Sus damas de compañía, inicialmente divertidas por esta excentricidad real, comenzaron a notar cambios sutiles en el ritmo de la vida palatina. Marie Antoinette empezó a interrumpir conversaciones para anunciar que habían durado exactamente 7 minutos y 43 segundos, o para observar que la ceremonia del levantamiento había tomado 2 minutos más que el día anterior. Sus cenas, tradicionalmente eventos que se extendían placenteramente durante horas,
comenzaron a adquirir una urgencia extraña cuando la reina consultaba constantemente sus relojes y comentaba sobre la eficiencia temporal de cada servicio. Pero lo que realmente cambió todo fue el momento en que Marie Antoinette decidió aplicar sus nuevas técnicas de medición temporal a las finanzas del Estado. Durante una reunión rutinaria con sus consejeros financieros en noviembre de 1785, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de mármol y el aroma del té de bergamota llenaba una sala decorada con sillas tapizadas en sedas que costaban más que lo que un campesino francés promedio ganaba en una década, la reina anunció que había cronometrado todas las actividades de su vida diaria y había llegado a conclusiones fascinantes sobre la gestión del tiempo real. «He calculado», declaró con el entusiasmo de alguien que ha descubierto un principio científico revolucionario, «que dedico exactamente 4 horas, 37 minutos y 21 segundos cada día a actividades que podrían considerarse administrativas o ceremoniales. Si aplicáramos la misma precisión a las finanzas del reino, podríamos identificar exactamente dónde se desperdicia el tiempo y, por extensión, el dinero». Sus consejeros, acostumbrados a las excentricidades reales pero raramente confrontados con propuestas de reforma administrativa basadas en cronometraje obsesivo, respondieron con esa mezcla de deferencia y pánico apenas contenido que caracteriza las reacciones cortesanas ante las innovaciones imprevistas de los monarcas. Jacques Necker, el ministro de Finanzas, un hombre cuya reputación de eficiencia administrativa había sido construida sobre décadas de navegación cuidadosa por las corrientes traicioneras de la política fiscal francesa, vio en la propuesta real una oportunidad inesperada para implementar reformas que había estado contemplando durante años pero que no había podido justificar políticamente. Lo que siguió fue una serie de medidas administrativas que parecían técnicamente sensatas pero que alteraron fundamentalmente el equilibrio delicado de privilegios y tradiciones que mantenía estable el sistema del Ancien Régimen. Marie Antoinette, armada con sus cronómetros suizos y una convicción genuina de que la eficiencia temporal equivalía a virtud gubernamental, comenzó a cronometrar las reuniones del Consejo, los procedimientos judiciales, las ceremonias religiosas e incluso las audiencias donde los nobles tradicionalmente presentaban sus peticiones y quejas. Imagínate la perturbación que esto causó en un sistema social construido sobre la premisa de que ciertas actividades poseían dignidad inherente que no podía reducirse a mediciones cuantitativas. Los nobles que habían heredado el derecho a audiencias reales que duraban el tiempo apropiado según la tradición ancestral súbitamente se encontraron con que sus sesiones eran interrumpidas cuando los cronómetros reales indicaban que habían excedido sus asignaciones temporales optimizadas. Pero la medida que realmente desencadenó la crisis fue la decisión de aplicar principios de eficiencia temporal a la recolección de impuestos. Marie Antoinette, convencida de que los métodos tradicionales de evaluación y colección fiscal eran temporalmente ineficientes, autorizó un sistema nuevo donde los recolectores de impuestos tenían límites de tiempo específicos para completar sus evaluaciones en cada región. Este cambio, que parecía una reforma administrativa menor, tuvo consecuencias devastadoras en las provincias rurales. Los recolectores de impuestos, presionados por cronómetros que no distinguían entre las complejidades locales de la agricultura de subsistencia y las simplicidades de la contabilidad urbana, comenzaron a hacer evaluaciones apresuradas que frecuentemente sobreestimaban la capacidad de pago de campesinos que ya vivían al borde de la supervivencia. Para 1787, las quejas sobre el sistema de impuestos cronometrados llegaban a Versalles desde todas las provincias francesas. Pero Marie Antoinette, profundamente convencida de que sus reformas temporales representaban progreso científico aplicado al gobierno, interpretó estas protestas como evidencia de resistencia reaccionaria al mejoramiento racional de sistemas obsoletos. La ironía se profundiza cuando consideramos que Marie Antoinette, cuya obsesión con la precisión temporal había comenzado como una distracción refinada de los tediosos deberes ceremoniales, se encontró gradualmente aislada de la vida real de sus súbditos por su devoción a mediciones abstractas que no capturaban las realidades complejas de la existencia humana. Los cahiers de doléances que llegaron a París en 1789 para la convocatoria de los Estados Generales contenían cientos de quejas específicas sobre las reformas temporales implementadas durante los años anteriores.
Campesinos que nunca habían poseído relojes escribían sobre la crueldad de ser evaluados según cronómetros que no reconocían las variaciones estacionales del trabajo agrícola. Artesanos urbanos protestaban contra regulaciones que medían la productividad según estándares temporales que ignoraban las diferencias cualitativas entre trabajos que requerían precisión artesanal versus producción masiva. Pero quizás el documento más revelador de este periodo es el diario personal de Marie Antoinette, donde registraba meticulosamente sus mediciones temporales diarias junto con reflexiones sobre la resistencia que encontraban sus reformas. «Es extraordinario», escribió en una entrada de marzo de 1788, «como las personas se aferran a ineficiencias que podrían corregirse fácilmente mediante la aplicación de principios científicos simples. La medición precisa del tiempo revela cuánto desperdicio existe en nuestros métodos tradicionales». Estas reflexiones se escribieron en apartamentos donde el tic-tac constante de docenas de relojes creaba una banda sonora mecánica para una crisis política que se profundizaba cada día. Marie Antoinette, rodeada por la música temporal de sus cronómetros precisos, no podía escuchar los rumores más profundos de descontento que se filtraban desde las calles de París, donde multitudes crecientes discutían no la eficiencia temporal, sino la justicia fundamental de un sistema que parecía haber perdido todo contacto con las realidades humanas básicas. Cuando la Revolución Francesa finalmente estalló en 1789, los cronómetros suizos de Marie Antoinette continuaron marcando tiempo con su precisión mecánica implacable, midiendo los minutos y segundos durante los cuales un mundo entero se desmoronaba alrededor de ella. Los relojes siguieron funcionando durante los meses de su encarcelamiento, durante su juicio, incluso durante sus últimos momentos en el cadalso, donde la precisión temporal que había dominado sus pensamientos durante años finalmente se volvió irrelevante ante la finalidad absoluta de la muerte. Los historiadores todavía debaten las causas complejas de la Revolución Francesa, pero raramente mencionan el papel que jugó la obsesión real con la medición temporal en la alienación final entre la monarquía y sus súbditos. Sin embargo, cuando examinamos los cahiers de doleances y los panfletos revolucionarios del periodo, encontramos referencias constantes al despotismo cronométrico que había transformado relaciones humanas tradicionales en ejercicios de medición mecánica. Mientras te preparas para dormir esta noche, puedes reflexionar sobre la ironía profunda de cómo una fascinación genuina con la innovación tecnológica, aplicada sin comprensión de sus implicaciones sociales, puede contribuir al colapso de civilizaciones enteras. Marie Antoinette nunca había pretendido causar una revolución. Simplemente había desarrollado una afición por la precisión mecánica y había extrapolado que lo que funcionaba para relojes debería funcionar igualmente bien para reinos. Los relojes suizos que inspiraron esta transformación accidental de Francia aún funcionan en museos alrededor del mundo, sus mecanismos tan precisos ahora como lo eran hace más de 2 siglos. Pero las manos que los consultaban obsesivamente, buscando eficiencia temporal en un mundo que requería sabiduría humana, hace mucho que se han convertido en polvo, dejando atrás solo el tic-tac eterno de dispositivos mecánicos que continúan midiendo tiempo en un mundo que ellos ayudaron inadvertidamente a transformar para siempre. Conclusión: el eco silencioso de momentos accidentales. Y así, querido oyente, hemos completado nuestro viaje nocturno a través de los corredores susurrantes de la historia, donde los cambios más monumentales de la civilización humana brotaron no de planes grandiosos o visiones heroicas, sino de momentos íntimos, accidentales, profundamente humanos que sus protagonistas jamás imaginaron que resonarían a través de los siglos. Mientras permites que tu mente se relaje y tu respiración se profundice naturalmente, puedes contemplar la hermosa fragilidad de todo esto. Como una fiesta demasiado perfecta puede inspirar palacios que alteran el curso de imperios, como una queja casual durante un paseo matutino puede desencadenar guerras que remodelan continentes, como los malentendidos más corteses pueden crear siglos de conflicto, y como una obsesión inocente con la precisión mecánica puede contribuir al colapso de monarquías que parecían eternas. En tu cama cálida y cómoda esta noche, rodeado por la tecnología silenciosa que hace posible tu descanso pacífico, puedes apreciar la distancia tranquilizadora que te separa de aquellos cortesanos cuyas palabras y acciones accidentales alteraron el mundo. Sus preocupaciones parecen ahora tan remotas como los perfumes de jardines que ya no florecen y los ecos de conversaciones en idiomas que pocos recuerdan.
El sueño que se acerca te llevará hacia un reino donde el tiempo se mueve con la lógica de los sueños en lugar de la precisión de cronómetros suizos, donde las consecuencias se disuelven en la nieve de la inconsciencia, y donde los accidentes de la historia se convierten simplemente en historias tranquilizadoras que acompañan tu descanso. Que tengas dulces sueños. Querido oyente, sabiendo que los momentos más importantes de mañana probablemente surgirán, como siempre han surgido, no de los planes que haces mientras estás despierto, sino de los encuentros casuales, las palabras no planeadas y los accidentes hermosos que la vida te presentará cuando menos los esperes.